Y cambiamos ahora de tema, Helio. Vamos a hablar de lo que está sucediendo. Estamos en el segundo día de cuarentena estricta y hay advertencias de las autoridades de sanciones importantes, de la posibilidad de detención de las personas, de multas. Bueno, ¿cuáles son los alcances de estas sanciones? Estamos en comunicación con el abogado penalista Mariano Lizardi, a quien ya mismo recibimos y lo saludamos. Mariano, tenga usted muy buenas tardes. Lo dejo en contacto con mi compañera Eleonora Cole. Mariano, ¿cómo Muy estás? buenas tardes. Bueno, Mariano, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es lo que recién decía Juan Pino. ¿Cuáles son las consecuencias de circular sin permiso? ¿Cuáles son las consecuencias que nos puede caber en el caso de circular sin permiso? Bueno, tenemos, para explicar, Eleonora, le tenemos que tratan de delitos contra la salud pública. Los delitos contra la salud pública son, en este caso en particular, son contra las personas que violaran las medidas impuestas y adoptadas por la autoridad competente. Esto es para impedir la introducción y la propagación de una pandemia como es la que estamos sufriendo. Esto está tipificado en el artículo 205 del Código Penal. Para que tengan en cuenta, este es el artículo más usado. ¿Por qué? Porque es una pena muy leve por el que está tratando, es de 6 meses a 2 años de prisión. Pues es un delito que no es detenible. En otros casos, particularmente como puede pasar en los geriátricos o en eventos festivos, se habla de una transmisión culposa. La transmisión culposa tiene una pena un poquito más elevada que va de 6 meses a 5 años, que es propagar una enfermedad por negligencia. Lizardo, estamos teniendo algún problemita con la comunicación, lo escuchamos entrecortado. Helio, vamos a retomar vía telefónica la comunicación con el doctor Lizardo. Dale. Pero ya lo recuperamos al doctor Lizardo para que, bueno, nos ejemplifique si se cumplen realmente estas sanciones. Ahí los escucho bien. En principio les tengo que decir que con la primer cuarentena rígida existían alrededor de más o menos 200 denuncias y expedientes por día, lo cual llevó a que los jueces federales tengan que hablar e intervenir porque realmente se estaba colapsando el sistema penal más allá de cualquier riesgo sanitario. Únicamente las personas que pueden ser detenidas en los casos es cuando no solo violan la cuarentena, sino que se ven involucradas en algún otro hecho penal, como una resistencia a la autoridad, o si se ven involucradas con otro delito. O sea, estrictamente por el delito contra la salud pública, no hay detenciones. Se han dado los casos, le vuelvo a decir, si han faltado el respeto a algún funcionario público o han infringido otro tipo de delitos. Con respecto a las multas, los escuchaba, en principio, sí, salvo en algunos procesos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde el sistema penal procedimental es distinto a lo que podemos tener en lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, porque tienen un proceso que es mucho más rápido, es un proceso de fragancia. Sí, ya se han hecho efectivas las sanciones y las multas. Entonces, en algunas provincias, creo que en Mendoza también. Sí. Sí. Lizardo, le traigo un ejemplo que justamente hoy estuvo en boca de todos, que es el caso Belén Francese, y hace un ratito estábamos ahí en el edificio en donde ya se han confirmado 9 casos, ¿no? Los vecinos la denunciaron porque decían que usaba espacios comunes cuando ella dio positivo en el test de COVID-19. Lo cierto es que le hicieron una multa desde la administración. Ahora, si se prueba que es ella quien ha propagado el virus en un caso como ese, habiendo incumplido con el aislamiento que tenía que cumplir, ¿qué pena le puede caber? Mira, en ese caso se pueden dar 2 hipótesis que deberán ser eventualmente evaluadas por el magistrado que tenga la denuncia. Puede ser una transmisión culposa, que es cuando ella desconocía que lo tenía y por una imprudencia o una impericia, ella lo transmitió involuntariamente. Ahora, a sabiendas de que estás afectado y que tenés la intención de transmitir, como ha pasado, por ejemplo, en personas que han asistido, para darte un ejemplo práctico, una persona que volvió a Estados Unidos y estuvo en un evento en la localidad de Moreno que contagió y creo que falleció hasta un familiar. Ahí tenés penas que son altísimas. Sí, son penas altísimas. Son penas altísimas porque van desde los 3 años hasta los 15 años de prisión. O sea, ahí cuando hay un dolo o una intención
de transmitir y contagiar. Es el artículo 202 del Código Penal. O sea, las penas son realmente muy altas y no son las que se están practicando y haciendo en los controles de tránsito que habitualmente vemos. O sea, son casos excepcionales. Ahora, doctor, estas penas, ya sea, bueno, las multas que se pagan o no se pagan, la prisión que usted ya aclaró que no se cumple, pero estas cuestiones, por ejemplo, de demorar a la persona, de retenerla y probablemente que vaya detenida, digamos, ¿se van incrementando de acuerdo a la reiteración de estas infracciones? Depende muchísimo del grado de restricción que exista. Por ejemplo, hoy se está haciendo un trabajo muy profundo con lo que es el transporte público. Hay que hacerles saber, y quizás parte de los oyentes lo sepan, que están dentro de los permisos esenciales, están los que tienen autorización para usar el transporte público, o sea, son esenciales autorizados a usar transporte público, y esenciales que no tienen autorización para transporte público. Generalmente cuando el personal policial nota o observa, y cuando hacen los controles, que hay permisos esenciales y no tienen autorización para transporte público, generalmente se los están bajando, se los hace volver a su domicilio, pero no se están labrando las actas. O sea, eso juega muchísimo está jugando muchísimo de quién es el personal que está haciendo el control. Claro, estás en definitiva dependiendo de la buena voluntad o de la comprensión de aquel que esté a cargo del retén y, como usted describe, en todo caso es una actitud aleccionadora, una suerte de sermón, vuelva camino a su casa y no pasa de ahí. Sí, se da mucho en el conurbano bonaerense que existe mucha gente que tiene que ir a trabajar y que no está debidamente registrada, y que realmente cuando el personal policial detecta que no es una persona que va a una fiesta, un evento, o se están autoconvocando para realizar un festival, algo de eso, sino que realmente observan que es un trabajador que no se encuentra legalmente registrado, tratan de no hacer tratan de no aplicarle una sanción, porque saben que son personas que lamentablemente con la crisis que estamos viviendo tienen que seguir subsistiendo y no verse afectados por una sanción penal. Doctor Mariano Lizardo, abogado penalista, muchas gracias por su tiempo. Por favor, a ustedes.